¿Sí se escucha? ¿Sí? Bueno, pues vamos a continuar. Solo queda esta semana y la próxima con este tema del el nombre de Dios. Así que hoy les doy la penúltima entrega y Dios mediante el próximo domingo termino el tema. La semana pasada compartí acerca del nombre que significa el Todopoderoso me ve. ¿Alguna vez ustedes se han dado cuenta que alguien los está viendo? Y decimos que es como si la mirada pesara, ¿verdad? Porque se siente uno observado. Aquí lo malo es que podemos convertirnos en unos paranoicos si estamos solos en la casa y sentimos que alguien nos vigila. Que eso también es el caso en muchos casos. Apenas lo estaba escuchando de uno de mis alumnos el jueves. Es un muchacho de 15 años y me estaba diciendo, cuando estoy en la casa siento que alguien me vigila. Bueno, yo creo que pensaba que lo iba a consolar y le dije, bienvenido, no eres el único. Bienvenido al club. Todos nos sentimos así en alguna manera. El Todopoderoso que me ve hace referencia al hecho de que Dios está al tanto de nuestra vida, al tanto de cada uno de nuestros pasos, y podría ser motivo para que nosotros nos sintiéramos mal hasta cierto punto, pero realmente debe de ser diferente, debe de ser lo opuesto, por el hecho de saber de que Dios nos mira, de que está al pendiente, de que está atento. Yo sé que hay veces que no queremos que nadie nos vea, por la razón que sea, pero siempre es bueno contar con la promesa de que Dios está atento a nuestras vidas. Los diferentes nombres que hemos estudiado son una revelación de Dios hacia la humanidad. No que Dios llegue y nos muestre sus credenciales para que sepamos con quién estamos tratando. Aquí en México es muy común el hecho le llaman el charolazo, cuando alguien infringe alguna ley y simplemente se limita a sacar su credencial como funcionario del gobierno y se va, ¿verdad? No es eso lo que Dios pretende, por supuesto que no, sino que es para que sepamos, para que conozcamos y estemos conscientes de las formas en las que Dios nos demuestra su poder, su capacidad, sus atributos, sus dones, nos regala sus promesas y estemos conscientes y al tanto de quién es Él. Nosotros hemos vivido en el mismo lugar por unos 12 años ya. Y hubo un tiempo bien curioso porque cuando llegamos a nuestra casa, la casa no estaba terminada. Seguramente ya han enfrentado eso, ¿verdad? Que les dicen, la casa va a estar lista en tanto tiempo. Y pues resulta que no, y no, otro tiempo. A nosotros nos dijeron, en marzo va a estar. Y fuimos en junio. Bueno, abril, junio. Y luego, ya cuando vimos que no iba a estar, dijimos, en septiembre nos mudamos, punto, esté como esté. Y no estaba terminada. Le faltaban muchas cosas. De hecho, las primeras 2 semanas pasamos persiguiendo a los albañiles, a los plomeros, al electricista, para que corrigieran muchos detalles. Así que Leti y yo pasamos mucho tiempo trabajando en la casa, haciéndole aquí, haciéndole allá, desde pintura, puertas, gabinetes, etcétera, etcétera. Hasta el piso lo instalamos nosotros. Y pronto un par de vecinos se dieron cuenta que
que podíamos arreglar algunas cosillas, ¿verdad? Entonces, se ocupaba algo y corrían a la casa. No lo dije por usted, Ángel. Bueno, sí lo dije por usted. Pero una vez, una vecina tenía un niño en aquel entonces, tal vez como de unos 5 o 6 años, y se quedó encerrado en uno de los cuartos. Y sale corriendo desesperada, y adivinen a dónde fue. Llega directo, por favor ayuden, y tarará. Fuimos Leti y yo, nos armamos hasta los dientes con un par de cuchillos y un desarmador y tarará, y fuimos a la casa. Cuestión de 2 minutos el niño ya estaba afuera. Lo interesante de todo es que cuando sale el niño, entra el papá, que no estaba en casa. Ahora, si ustedes conocen al papá, a simple vista se ve la persona más pacífica del mundo. Pero en ese instante, cuando entra y lo primero que ve fue a mí, cambió su mirada de pacífico a asesino en serie. Así se vio el cambio, ¡pum! Como si, decía mi mamá, se le subió la sangre a la cabeza, se puso rojo. Y la esposa tratando de darle 1000 explicaciones. No, es que mira que el niño que tal. Gracias a Dios Leti estaba ahí juntito de mí, entonces no pasó nada, pero fue incidentes, ¿no? A lo que quiero llegar con esto es que al aprender más sobre el nombre de Dios, al conocer las cosas que Dios hace, nos damos cuenta de quién es Él, de lo que Él es capaz de hacer y aún mucho más. También aprendemos sobre lo que Él ya ha hecho, lo que Él ya ha dicho, lo que Él ya ha prometido. En el libro de Habacuc, el profeta escribe y dice, Señor, de hecho es una oración y dice, Señor, hemos escuchado tu fama, hemos oído lo que tú hiciste en el pasado con nuestros padres. Y el clamor de Habacuc es, revela esos hechos, revélalos a nosotros hoy día. Queremos nosotros también experimentar el hecho de tu poder, de tu capacidad, ver tus milagros. Es un clamor que me parece que a lo largo de la historia de la iglesia ha sucedido una y otra vez. No sé cuántos de ustedes habrán visto la película que se llama La Cruzada o El Reino del Cielo. ¿Nadie? Nada más a nadie. En esta película hay un forjador o herrero que fabrica espadas y así cosas de metal, ¿verdad? Que se me escapa el nombre, cómo se llaman ellos. Pero es un hombre común y corriente, ¿verdad? Su trabajo es ese, no es otra cosa. Su esposa muere y él sufre mucho la pérdida de su esposa y poco antes de que su esposa muere, él se da cuenta o conoce a su padre porque no lo había conocido, y su padre se va y le dice, si quieres encontrarme, pues encuéntrame. Y pasa el tiempo, muere su esposa, es perseguido él y se va en búsqueda de su padre. En ese trayecto, su padre muere también. Entonces, no, de hecho, antes de eso, antes de que su padre muera, cuando está en camino a encontrarse con su padre, llega a un punto en el que se enfrenta en una pelea con otra persona. Lo que este hombre no sabe, que insisto, es un hombre común, lo que este no sabe es que con el hombre que está peleando es un guerrero famoso y muy hábil. Entonces empiezan a pelear y más pronto que tarde el herrero derrota al guerrero. Cosa curiosa. Cuando ya está el guerrero tirado en el piso y el herrero con su espada listo para clavarla y acabar con la batalla, porque era una batalla a muerte, el herrero, en lugar de clavar la espada en el pecho o de cortar la cabeza del otro guerrero, simplemente la clava en el piso.
Y el guerrero le dice, tu fama te precederá. La gente te conocerá como un guerrero misericordioso antes de que te conozca como persona. Y es lo que sucede con Dios. Lo conocemos de su fama y podemos dar a conocer su fama, su poder, sus obras, sus bendiciones con la gente a nuestro alrededor. Esto es una parte de la bendición que tenemos de conocer el nombre de Dios, que además de todo podemos compartir esa fama y compartir sobre la personalidad y las cualidades de Dios con otras personas. A lo mejor para algunos ha sido más impactante el nombre de Dios como el sanador, porque nos ha sanado de algo, o a lo mejor como nuestra bandera, porque nos ha permitido llevar su nombre en alto en algunas ocasiones que han sido impactantes en nuestra vida, o como el proveedor, o como alguna manera. Una de las formas que personalmente siento que a mí me ha impactado aún más es precisamente el nombre que compartía la semana pasada, el Todopoderoso que me ve. Porque si recuerdan, este énfasis ha estado presente no nada más en este nombre, sino en otros nombres anteriores, donde dentro del significado incluye el hecho de que Dios nos ve. Podemos compartir estas formas en las que hemos sido bendecidos con otras personas. Alguien dijo, nadie te puede decir algo diferente o contrario cuando tú compartes tu testimonio, porque es algo que tú viviste, tú estabas ahí, tú sabes lo que pasó. Entonces podemos compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tal vez han leído el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor es advertido de que él necesita darle a Dios el lugar que le corresponde. Y Nabucodonosor entiende el tema y todo, pero pasa el tiempo y él mismo cae en la trampa de jactarse en que todo esto estaba en el balcón de su palacio, mira a su alrededor y él dice, todo esto yo lo hice. Se jacta de algo que Dios ya le había dicho que Dios había hecho. Y en ese momento, me parece que está en el capítulo 4 del libro de Daniel, dice la Biblia que Nabucodonosor se convierte en una bestia que camina en sus 4 extremidades, lo sacan al bosque y lo amarran con una cadena y le dan una sentencia hasta que reconozcas. Pasa el tiempo, un día, no sé cómo una bestia puede volver a sus sentidos, Nabucodonosor vuelve en sí y dice, es Dios, todo lo hizo Dios. Y empieza el capítulo 4, de hecho, de Daniel empieza, conviene que yo le anuncie a todos lo que Dios ha hecho conmigo. Así lo empieza, ¿verdad? Entonces ahí hablamos de la bendición y de la importancia y la bendición de compartir con otros lo que Dios hace en nuestra vida. Vamos a leer en 1 Samuel capítulo 1, versículo 3. Cada año el Caná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Finés, los 2 hijos de Eli, oficiaban como sacerdotes del Señor. A lo mejor vamos a decir, esta es una historia que no se ve con mucho sentido. Bueno, el nombre aquí, el Señor Todopoderoso, es Yahvé Sabá, que significa el yo soy de los ejércitos. Tiene un significado de el que marcha al frente del ejército, el que dirige la batalla, el líder. Es bien interesante este nombre porque se muestra o indica
o hace referencia a diferentes huestes o ejércitos. Por ejemplo, incluye al Señor como el jefe del ejército celestial en referencia a los ángeles, pero también el jefe del ejército celestial en referencia a las estrellas, a los astros, a las galaxias, al universo. También incluye al Señor como el capitán del ejército del pueblo de Israel. Pero también, además de eso, como el jefe o el Señor de todo lo creado. Y eso puede ser referencia a las plantas, a los animales, a los mares, a la tierra, a los vientos. Pero además de eso, también como el jefe o el capitán de la iglesia, de su pueblo. Nosotros somos parte de su iglesia. Él es el capitán, Él es el Señor de los ejércitos. Otro detalle muy interesante, en los ejércitos tradicionales de hoy día, generalmente el jefe o la autoridad máxima del ejército no sale a la guerra, ¿verdad? Se queda resguardado en un lugar seguro, hablando de estrategias de guerra, etcétera, etcétera, precisamente porque no quieren que su capitán o su jefe vaya a ser asesinado y luego el ejército se queda sin cabeza, ¿verdad? Sin embargo, cuando habla del Señor, el yo soy de los ejércitos, significa que Él está literalmente marchando al frente, en la línea de fuego, por así llamarlo. Tenemos conciencia, estamos informados de que el Señor ya derrotó al enemigo, de que Él es el Todopoderoso, de que Él no puede ser derrotado, que Él, hablando de Jesús particularmente, que Él ya conquistó la muerte, que Él ha vuelto a la vida. En el libro de Segundo de Crónicas encontramos con el rey Josafat, rey de Judá. Él está siendo atacado, o el pueblo está siendo atacado por un ejército gigantesco de 3 pueblos que se unieron contra ellos. Josafat, lo que él hace, Josafat fue distinguido por ser un buen rey. Lo que él hace es que reúne al pueblo y hacen oración. Segunda de Crónicas 20, versículo 6 dice: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. Y luego en el versículo 12 dice: Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. La respuesta de Dios a estas oraciones no se hace esperar. Dios les promete la victoria. Insisto, eran 3 naciones viniendo contra una, pero Dios les promete la victoria. ¿Y qué es lo que ellos hacen? ¿Qué es la instrucción que Dios les da? Es una instrucción muy interesante. Les dice: tomen sus puestos, esperen en el Señor. Pregunto, ¿a ustedes les gusta esperar? Generalmente en las salas de espera no hay espera, la gente se va. ¿Cierto? Pasa algo, me avisas. Traigo mi teléfono, es la instrucción. La espera hoy día ya sabemos que no se nos da. Tengo un amigo que respeto muchísimo. Hace años fue a un restaurante de esos de comida rápida que ya conocemos, a comprar hamburguesas para poder cenar con su familia. Comida muy nutritiva. Llega y pide hamburguesas y
como es comida tan rápida, era tan rápida que le dieron la orden equivocada. Entonces, agarra la orden, se va, llega a su casa, abre la bolsa y se da cuenta que la comida está equivocada y regresa súper molesto. Pero molesto. Ese hombre es, como luego decimos, es un pan de Dios, pero si se molesta, todo el mundo tiene problemas. Llega al restaurante y le reclama a la persona. Había una fila, se mete hasta adelante, el muchacho que estaba acá hasta se hizo a un lado y empieza a reclamarle y a reclamarle y a reclamarle. Y el muchacho reacciona de una forma interesante y le dice: Señor, nosotros estamos esperando. Mi papá acaba de llegar, fue cuando andaba, alguna de las muchas destacamentos del ejército de Estados Unidos acababan de regresar y en ese ejército llegó su papá. Hemos estado esperando a mi papá por tanto tiempo, tantos meses, y finalmente vamos a poder tener una comida juntos. Denos permiso. Y el hombre se impacta por la reacción de este joven y dice: perdón. Mira, yo soy cristiano, después de haberle gritado al hombre. Mira, yo soy cristiano, te invito a la iglesia. Esperar no se nos da. Esperar nos duele, nos molesta, nos afecta. Sin embargo, en muchos casos, a veces quisiera decir todos, pero no son todos, en muchos casos, la respuesta de Dios a nuestra oración es: espera. Yo les pregunto, en nuestra lógica, ¿qué tiene que ver esperar cuando se es atacado por un ejército del triple de cantidad que el que tiene el rey Josafat y Judá? No hay lógica. No hay lógica, porque si esperas, te invaden y te asesinan. Pero Dios les dijo: tomen sus posiciones y esperen. Es lo que Jesús nos dice a nosotros en alguna forma un poco diferente. Después de la última cena, Jesús con los 11 se van al huerto del Getsemaní. Y Jesús se aleja un poco más, dejando a 3 de los discípulos más cerca de él, y les dice: oren conmigo, esperen y oren, mientras yo voy a orar. Jesús va, ora. ¿Recuerdan la oración? Señor, si es posible, Padre, le dice, Abba, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y no recuerdo quién, me parece que es Lucas, el que nos narra, Lucas o Juan, que nos narra que cuando estaba orando, en lugar de sudor, grandes gotas de sangre escurrían de él. Eso está comprobado médicamente, que es por tanto estrés o tanto peso. Jesús regresa y los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Esperando, ¿verdad? Dormidos. Y cuando regresa, Jesús les dice en Mateo 26:41, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. El capitán del ejército celestial va al frente y a nosotros nos toca, como le dijo el Señor a Josafat, tomar nuestra posición y esperar. Jesús dice, estén alerta y oren. Me parece como que lo mismo. Estén alerta, esperen. Tomen su posición, oren. Posteriormente, Pedro escribe lo siguiente en 1 de Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Una vez más, dominio propio,
estar alerta. Resistir manteniéndonos firmes en la fe, es decir, orando. ¿Por qué? Porque nuestro capitán, el yo soy de los ejércitos, marcha al frente nuestro. La victoria ya es segura. Lo que a nosotros nos corresponde es mantenernos alerta y orar. Esperar, orar. Muchos escritores que han escrito sobre el tema de la oración, sobre el tema de las disciplinas espirituales, recomiendan que debemos orar y mientras oramos, esperar, ¿verdad? Orar, esperar, porque oración es un diálogo, es una conversación con Dios. Sin embargo, tal pareciera que nosotros lo hemos convertido en un monólogo, ¿verdad? Porque a veces llegamos, hablamos, terminamos y nos vamos. No esperamos. Pero ambas cosas son importantes. Orar y esperar. Mantenernos alerta, mantenernos en nuestra posición, esperar y orar. Insisto, no se nos da fácil. Porque nosotros quisiéramos que cuando llegáramos a un semáforo poder apretar un botón para que se pusiera verde. ¿A poco no? Y no esperar. Necesitamos esperar. El capitán del ejército va al frente. Oremos, esperemos. Vamos a leer otro nombre el día de hoy. Un versículo bien común, conocido tal vez por todos, Salmos 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me falta. Este nombre, Yahvé Ra, significa el yo soy me apacienta. Y lleva un contexto o incluye, me cuida, me alimenta, me pastorea. Es mi maestro, es mi amigo, es mi mejor amigo, es mi compañero. Pero tiene un énfasis también en guardar, en cuidar, en gobernar, en ser responsable de o cuidarle. Otro énfasis está en alimentar y en nutrir, pero no nada más alimentar físicamente o nutrir físicamente, sino alimentar y nutrir emocional y espiritualmente. Es decir, nuestro corazón es alimentado por nuestro pastor con sabiduría, con enseñanza, pero nuestro espíritu es alimentado también con su amor, con su bondad, con su misericordia. Jesús nos dijo en el capítulo 10 del versículo 11 de Juan, dijo así: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y luego en el versículo 14 dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo le conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Jesús, además de enseñar que la cualidad más importante de un pastor es estar dispuesto a dar su vida por las ovejas, Jesús da su vida por ovejas que aún no le pertenecen, pero que tendrán la oportunidad de elegir seguirle o no. Después dice que el buen pastor, un buen pastor, conoce a los suyos y también es conocido por los suyos. El que da su vida por las ovejas, es decir, no se queda pasivo ante los ataques del enemigo, no se queda inmóvil ante las amenazas de los depredadores contra el rebaño. Si nos ponemos a pensar, hoy día, tal vez las principales amenazas que enfrentamos como iglesia tienen que ver con cuestiones como ansiedad, depresión,
soledad, duda, desánimo y cosas así. Con frecuencia nos enfrentamos a ese tipo de cuestiones. Muchas veces aquellos que batallan con la soledad, lejos de buscar la forma de resolver el problema, se aíslan más. Se abandonan a sí mismos, aun cuando estén en medio de la multitud, viven en una soledad absoluta. Lejos de buscar apoyo, se esconden en la indiferencia o en la amargura. Aún a pesar de que tenemos estas promesas de que el Señor es nuestro pastor, es nuestro mejor amigo, y esto no es un romanticismo barato, sino es una realidad espiritual, es una promesa de vida de Dios para nosotros. Es uno de mis versículos favoritos. Juan capítulo 15, versículo 13 dice: nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Inmediatamente después Jesús dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. No hay amor más grande que este, y lo más maravilloso de esto es que podemos llamar a Jesús nuestro mejor amigo. Tardó unos años para que yo entendiera lo que significa BFF. Tardó años, yo no sabía qué era eso. Pero ni se compara eso cuando decimos que es nuestro mejor amigo una persona, con quien es Jesús. Porque Jesús siempre, siempre, siempre está disponible para nosotros, en cualquier momento. ¿Sí? No hay que hacer cita, no hay que mandar mensaje, no hay que llamar con anticipación. Podemos hablar. Y Él escucha. Él es nuestro pastor, Él es quien da su vida. Cada día nos da su vida. Ni siquiera tenemos que vivir en nuestras fuerzas, sino depender de sus fuerzas. Ni siquiera tenemos que vivir nuestra vida, sino vivir de su vida. Depender de su vida y no de nuestra fragilidad o nuestra vulnerabilidad. Podemos depender de Él, podemos vivir de Él, vivir su vida en nosotros. Más adelante en el capítulo 10 de Juan, versículos 27 y 28, dice, Jesús hablando todavía: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Una promesa final. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Sí saben que hoy día podemos escuchar muchas voces diferentes? De hecho, la Biblia dice que el diablo es mentiroso y padre de mentiras. ¿Y saben qué hace? Le encanta murmurarnos al oído cualquier clase de mentiras. Porque además de todo, el diablo es muy buen imitador. Y él imita, pretende mandarnos la voz de Dios para así engañarnos y hacernos caer. Habrá quien diga: va a ser fácil distinguir. Recuerden que el diablo aún quiso engañar a Jesús. Aún le citó la Biblia. Mira, la Biblia dice: Dios mandará a sus ángeles para que guarden tu pie y no tropieces con piedra. ¿Me explico? El diablo es tan atrevido. Así que no va a escatimar en buscar mentirnos o engañarnos. Es el padre de toda mentira. Jesús dijo en Juan 8:44. Necesitamos estar atentos para escuchar la voz de Dios. Además, Jesús dice que Él da vida eterna a sus ovejas. Me encanta el hecho de que Jesús dio su vida por todas las ovejas.
Pero no todas las ovejas reciben vida eterna, sino solamente sus ovejas. Además de eso, no hay nadie que pueda arrebatar las ovejas de su propiedad, porque además de que Él nos cuida, también dice que el Padre, que es mayor que todos, nos cuida y tiene su mano sobre nosotros. Un último detalle y con esto termino. Así como el yo soy de los ejércitos, el primer nombre que vimos al principio, es quien marcha al frente, quien dirige el ejército desde la línea frontal. En el Medio Oriente, los pastores de ovejas caminan al frente del rebaño. Aquí en México no es así. ¿Se han dado cuenta? ¿Han visto por ahí rebaños? ¿El pastor dónde está? Atrás. Porque desde atrás vigila. ¿Cierto? No estoy diciendo que se hace equivocadamente, nada más estoy diciendo lo que sucede. Pero en el Medio Oriente Jesús hace referencia a ser el buen pastor. El rey David era un pastor de ovejas. Cuando escribe el Salmo 23, con esto en mente, está hablando de que él marcha al frente y el rebaño lo sigue. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esta forma de pastorear al pastor de las ovejas le permitía abrir camino, explorar el terreno, guiar el rebaño y librarlo del peligro incluso antes de que el peligro llegara al rebaño. ¿Qué es lo que necesitaban hacer las ovejas? Oír la voz del pastor. ¿Cómo se hace eso? Como decía hace un momento, se llama oración, conversación, es una comunicación de dos vías. Oramos, escuchamos. El desafío de la semana, para que lo tengan en cuenta, cuando oren, les animo para que la misma cantidad de tiempo que hablen, escuchen. ¿Sí? Oramos 5 minutos, bueno, vamos a hablar 2 minutos y medio y a escuchar 2 minutos y medio. Ya sé que no nos gusta esperar, yo lo sé. Vamos a practicarlo, vamos a trabajar en la disciplina, es una parte de las disciplinas espirituales. Y vamos a ver qué nos dice el pastor, el gran pastor, el príncipe de los pastores, le llama Pedro en su epístola. Vamos a escuchar su voz, vamos a ejercitarnos en escuchar la voz del príncipe de los pastores. ¿Y saben qué? Vamos a sorprendernos, de verdad, se los garantizo. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos muchas gracias por tus palabras. Te damos gracias porque en tu palabra encontramos tus promesas que son vivas y verdaderas. Te damos gracias, Señor, porque nos das la bendición de conocerte cada vez un poco más y crecer en conocerte. No queremos conocerte únicamente en teoría, pero queremos conocerte en nuestra vida cotidiana, en la práctica también. Tener esas vivencias que nos permitan experimentarte y compartir con otros quién tú eres y cómo tú eres. Ponemos en tus manos nuestras vidas. Por favor, ayúdanos, por favor, glorifícate en nosotros y ayúdanos para hacer tu voluntad. Que esta semana que inicia seamos de bendición para muchos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Tengan buena semana y nos veremos. Nos veremos cuando nos veamos. ¿Ok? Seguramente.